Hola amigos del Chef de la Política, bienvenidos a este nuevo capítulo donde vamos a hacer una ligerísima, esquemática revisión de qué ha sido la legislatura en el Ecuador desde el año 79 hasta la actualidad. Y para cocinar algo rápido, simple, sencillo, pero rico al mismo tiempo, que es una súper ensalada de frutas, y para esto tenemos 2 naranjas, vamos a sacarles el jugo, una banana, podrían ser 2 si ustedes prefieren, 2 mandarinas, más vitamina C, unas pocas uvas, y para decorar al final un poco de arrope de mora. Así de simple y de sencillo, y empezamos con este programa y vamos a dividir al Congreso Nacional para el análisis más o menos en 3 grandes periodos de tiempo. El primero, que empieza en 1979. Recuerden que en ese año no se llamaba Congreso Nacional, se llamaba Cámara Nacional de Representantes. Y este nombre surgió con la Constitución de 1978, que empezó a regir en 1979. ¿Qué tiene de llamativo, de interesante este periodo? Entre otras cosas, líderes muy importantes representando a las diferentes bancadas legislativas. Raúl Clemente Huerta, por ejemplo, un líder histórico del país que había sido un político que había desarrollado su vida en ese campo antes del 79, es decir, durante la época dictatorial, y otros que empezaban a surgir. Jaime Hurtado González, por ejemplo, ahora fallecido hace algunos años en un asesinato que nunca se pudo descifrar, hace unas pocas décadas atrás, que era el líder del partido maoísta, el partido Movimiento Popular Democrático, y otros líderes de los que vamos a ir hablando ahora mismo. Pero entre todos esos, el liderazgo más importante, indudablemente, fue el de Asad Bucaram, el famoso Don Buca, líder histórico del Partido Concentración de Fuerzas Populares, que no existe más, y que en ese momento llegó a la presidencia de la honorable Cámara Nacional de Representantes. Pero mientras seguimos hablando, vamos cocinando y vamos a empezar con el banano. ¿Qué características tuvo esa primera Cámara Nacional de Representantes? Bueno, sobre todo pensando desde los liderazgos, gente con mucha trayectoria política, con mucha capacidad de discusión y de debate en esa Cámara, y que el país se acostumbró en ese momento a tener debates duros en términos político-ideológicos, a veces excedidos en términos de lo que se decían, los honorables, como se llamaban en ese momento, pero con una conducción política muy fuerte, precisamente esta de quien les decía, de Asad Bucaram. ¿Quién era Asad Bucaram? Era un líder que muchos podrían decir o calificarlo como un líder populista, un líder que viene movilizando muchas masas, mucha población, sobre todo en la costa y fundamentalmente en Guayaquil, que es una herencia de un líder histórico anterior que tuvo el CFP, que era Carlos Guevara Moreno. Todo lo que Carlos Guevara Moreno deja hacia los años 70 en el plano de las clientelas políticas, las captura Don Buca y le sirve como una plataforma política enorme para su lucha antes de llegar al 79. Recordemos que había una dictadura. Pero en realidad lo más llamativo es que Bucaram iba a ser el candidato a la presidencia de la República. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no llegó? Porque la dictadura militar puso una disposición poco creíble que decía que Don Buca no era nacido en el Ecuador, no era hijo de padres ecuatorianos, mejor, y que por tanto eso le imposibilitaba ser candidato a la presidencia. Se manejó esto políticamente y al final efectivamente Don Buca no pudo ser candidato a la presidencia. El candidato fue Jaime Roldós Aguilera, que luego llegará al poder, y ese será tema de otro programa, pero él llega como el asambleísta más votado o el honorable representante más votado y es presidente del Congreso Nacional. Y volvemos entonces, tenemos las mandarinas, vamos pelando las mandarinas antes de desgranarlas, y decíamos, hay algunos rasgos importantes en ese periodo entre el 79 y fines de los 80, inicios de los 90. Primero, habíamos dicho, un liderazgo muy fuerte de algunos actores políticos y la presencia todavía en ese momento de varios partidos políticos que, si bien nunca lograron constituirse como tal, como funcionaban los partidos en esa época y en alguna medida hasta ahora en Chile, por ejemplo, o en Uruguay,
pero sí tuvieron cierta estructura partidista. ¿En qué pensamos? Básicamente en la izquierda democrática, un partido del centro hacia la izquierda, socialdemócrata, fundamentalmente de la sierra, pero también con cierto liderazgo en la costa y fundamentalmente en la provincia del Guayas. La Democracia Popular, un partido de centro izquierda originalmente que luego va girando al centro y luego hacia el centro a la derecha con liderazgos también muy fuertes. El expresidente Osvaldo Hurtado, uno de los más importantes, luego llegarán a la presidencia con Yamil Maguad, y que tenía una presencia nacional, pero sobre todo en la sierra. El Partido Social Cristiano, que cierto es que era un partido básicamente de la costa y básicamente de Guayaquil, y de la costa en general, es mejor decirlo así, pero que también tenía cierta representación a nivel de la sierra. El CFP, que luego va mutando y va cambiando del CFP, que desaparece al final, para convertirse en el Partido Roldosista Ecuatoriano, que era dirigido por Abdalá Bucaram Ortiz, luego presidente de la República y sobrino de Asad Bucaram. Entonces vean que, si bien es cierto, insisto, no eran partidos absolutamente estructurados y organizados, cierto nivel de institucionalización existió. Es decir, cierto nivel de acuerdos para formar un partido y para generar cuadros políticos. Cuadros políticos que son aquellas personas con experiencia en la vida política, que han hecho profesión de la política y que se desempeñaron en el Congreso Nacional. Y vamos a mencionar algunos de ellos. Pero antes de continuar, nuevamente ver esto, ya están las mandarinas, las bananas, luego de esto vamos al jugo, pero ahora vamos a señalar algunos líderes históricos que tuvo esa época del Congreso Nacional y que marcaron una diferencia muy importante. Aparte de Asad Bucaram, por ejemplo, Raúl Vaca Carbo, un político, ingeniero de profesión, de origen costeño, guayaquileño, pero con toda su vida afincada básicamente en Quito, representante, uno de los dos grandes representantes de la izquierda democrática, el otro es el expresidente Borja, que tuvo gran capacidad de gestión política y llegó a la presidencia de lo que ya para ese momento, en el año 84 en adelante, dejó de llamarse la Cámara Nacional de Representantes para pasar a denominarse el Congreso Nacional. Y ahí Raúl Vaca Carbo, de la izquierda democrática, nuevamente fue un actor clave, determinante, con una capacidad de negociación política, de articulación entre diferentes sectores, incluso con la oposición, que era el Partido Social Cristiano del ingeniero Febres Cordero, muy fuerte y con capacidad de cohesionar. Pero no solo fue él, existieron otros presidentes del Congreso como Raúl Vaca, como Asad Bucaram, con mucho prestigio social y mucha capacidad de discusión política. Uno de ellos, el famoso Jorge Zavala Vaquerizo, uno de los penalistas más prestigiosos que ha tenido el país, actor político, vicepresidente de la República en un momento, y que también llegó a la presidencia del Congreso Nacional en esa época. Y para terminar con este ciclo, agregamos a dos más. Andrés Vallejo, por un lado, también de la izquierda democrática, y Wilfrido Lucero Bolaños, uno de los actores políticos que marcó la vida política de la legislatura entre los años 80 y toda la década del 90. Es decir, Wilfrido Lucero fue uno de los símbolos de lo que es la discusión política dentro de la legislatura. ¿A qué partido perteneció? A la Democracia Popular. Entonces, miren, para cerrar esta primera gran idea de este primer momento de la legislatura, podemos decir, existían partidos políticos medianamente constituidos, existían liderazgos fuertes en los partidos políticos, en todos. He mencionado a la izquierda democrática, la Democracia Popular, el CFP, y me falta un líder importantísimo, también presidente del Congreso Nacional, el doctor Heinz Meller Freire, del Partido Social Cristiano, el partido de centro derecha del Ecuador, más de la costa. Entonces vean cómo, si bien el Congreso siempre tuvo problemas, siempre tuvo deficiencias, al menos había cierta estructura partidista y un liderazgo fuerte desde diferentes sectores, desde diferentes actores. He mencionado algunos de estos autores más importantes, pero antes de terminar esta parte hay que mencionar uno más, que también fue muy importante durante mucho tiempo.
Edelberto Bonilla Oleas, que llegó a la presidencia del Congreso viniendo de un partido con representación política minoritaria, como era el Partido Socialista. Entonces vean que en medio de todo esto, la presidencia de la Asamblea, del Congreso Nacional en esa época, como una forma de observar cómo se movía el Congreso, tuvo representaciones de grandes políticos de diferentes corrientes ideológicas, desde la socialdemocracia, pasando por una democracia cristiana más de centro, luego de centro a la derecha, el Partido Socialista con Edelberto Bonilla Oleas y el Partido Social Cristiano, el centro hacia la derecha, con Heinz Meller. Esa fue la primera gran etapa de la legislatura ecuatoriana, 79, inicios, mediados de los años 90. Y bueno, ahora vamos con las naranjas, vamos a cortar las naranjas por la mitad, 2, creo que es más que suficiente, y vamos a hablar de este segundo periodo. Este segundo periodo empieza más o menos a mediados de los años 90, y hay algunos cambios, los liderazgos iniciales empiezan a desaparecer, sobre todo por un tema de edad, empiezan muchos a dejar ya la vida política, hay más rechazo desde la población hacia la legislatura, quizás en parte porque los partidos políticos que les había mencionado antes empiezan a perder su fuerza y también porque los representantes de esos partidos empiezan a dejar su espacio. No hay una renovación de liderazgos, no hay nuevos cuadros políticos en los partidos y eso quizás también influyó para lo que les decía, empieza a desgastarse la vida política y esto degenera en que hacia finales de los años 90 el hartazgo sea mucho mayor. Y esto nos lleva a una tercera etapa. Esta segunda es una etapa corta relativamente, donde no se puede destacar muchos líderes políticos más allá de los que estuvieron en la primera etapa y que en alguna medida pudieron estar en la segunda. Y esto lleva a un hartazgo que termina o que empieza para dar lugar a la tercer momento, básicamente en parte con la llegada de Lucio Gutiérrez. O cambiamos al Ecuador o morimos en el intento. A la presidencia de la República, que ya fue una señal de alerta para el sistema político en general y para la legislatura en particular. Ahí los liderazgos nuevos son muy pocos, quizás uno de ellos muy llamativo es el de Guillermo Landázuri, que fue presidente de la Asamblea Nacional, uno de los relativamente nuevos cuadros políticos de la izquierda democrática. Pero este segundo periodo, insisto, es como de latencia. Y vamos a pasar entonces al tercer y último periodo que se inaugura con la Constitución de 2008. El Congreso deja de llamarse Congreso Nacional y pasa a llamarse Asamblea Nacional. Y esto no es solo un cambio de nombre, porque en el fondo implica una renovación prácticamente total del sistema de partidos. Casi todos los partidos históricos, la democracia popular, la izquierda democrática, en alguna medida el Partido Social Cristiano, el PRE, por supuesto, del expresidente Bucarán, el Partido Socialista y otros más pequeños, prácticamente desaparecen de la vida política y emerge en la legislatura, en la ahora llamada Asamblea Nacional, con mucha fuerza lo que se llamó en un principio Alianza País, que luego en los últimos años se ha llamado Revolución Ciudadana. Y ahí, al menos en el primer periodo, entre 2008 y 2013 aproximadamente, hay ciertos liderazgos nuevos de la Revolución Ciudadana, de Alianza País, pero fundamentalmente el liderazgo de Fernando Cordero, presidente de la Asamblea Nacional y una figura clave en toda esa nueva arquitectura constitucional y legal que tiene el país y en esa nueva comprensión de la vida política. Más allá de las diferencias que puedan tener unos sectores u otros en términos políticos, con Fernando Cordero me da la impresión que es el último gran liderazgo en la presidencia de la Asamblea Nacional, de lo que ya se llama la Asamblea Nacional. Y con eso volvemos acá, ya estamos terminando, vamos a ponerle unas pocas uvas encima de esto, están lavadas previamente las uvas, y ahí lo que vale la pena señalar es que, nuevamente, Fernando Cordero es el último gran líder político en la arena legislativa, en la llamada Asamblea Nacional, y luego de él, en el 2013, empieza un proceso secuencial de decadencia en la conducción de la Asamblea Nacional hasta lo que observamos ahora. Es decir,
En este último bloque, entre el 2008 y el 2025, tenemos un periodo todavía con algunos liderazgos. El de Cordero es el más notorio porque es el presidente de la Asamblea Nacional, pero ciertos liderazgos también importantes que nunca llegaron a despegar del todo, sobre todo de Alianza País, que era el único partido que existía. Pero desde 2013 para acá, el bajón en términos de representantes políticos, de discusión política y de partidos políticos ha sido muy, pero muy importante. Es decir, el país ha tenido los últimos 10, 12 años sin gente representativa en la Asamblea Nacional que pueda generar un nuevo espacio de debate y de discusión, que es lo que los ecuatorianos deseamos. Y vamos terminando nosotros con nuestra ensalada de frutas. Le vamos a poner solamente, y esto es opcional, le vamos a poner un poco de rope de mora. Y miren, ahí está esa maravilla. Luego lo vamos a colocar en unos platitos y estamos prácticamente listos. Entonces, resumiendo, 3 momentos de la Asamblea Nacional. El primero, honorable Cámara de Representantes, luego Congreso Nacional, hasta fines de los 80, partidos medianamente consolidados, liderazgos fuertes en diferentes espacios, tensiones, discusión, pero al fin de cuentas, un debate político. Luego, 90, los partidos empiezan a debilitarse, los liderazgos empiezan a ser mucho más esporádicos, y la molestia de la gente con los partidos políticos y con el sistema político crece considerablemente. Tercer momento, 2008 para adelante, un solo partido político que arrasa la legislatura, ahora es llamada Asamblea Nacional, la Revolución Ciudadana, Alianza País en ese momento, con liderazgos pequeños que no logran surgir del todo, pero con un liderazgo importante, me parece, nuevamente el del presidente del Congreso, de la Asamblea Nacional de ese momento, Fernando Cordero. Y luego lo que tenemos ahora, una decadencia muy importante, muy notoria en partidos, en liderazgo, en debate, que empieza más o menos en el 2013, cuando sale Cordero de la presidencia, y que no ha logrado recuperarse hasta el día de hoy. Entonces, miren ahí en pastillitas los 3 grandes momentos de la legislatura ecuatoriana para comparar los pros y los contras de uno y otro. Eso sumado, amigos, a esta espectacular ensalada de frutas, vamos terminando el programa. Nuestros agradecimientos de siempre a nuestro principal patrocinador, que es el Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad San Francisco de Quito. Si quieres aprender de cualquiera de las disciplinas de las ciencias sociales, si te gusta la ciencia política, las relaciones internacionales, la psicología general, la psicología clínica, la antropología, las artes liberales, la literatura o la educación, este es tu espacio. Ven a la Universidad de San Francisco, tenemos becas, tenemos asistencia financiera, puedes hacer 2 carreras, puedes hacer subespecializaciones en este colegio o en otros colegios, combinar tus diferentes destrezas. Te esperamos, estamos en un momento clave donde podemos admitirte, así que gracias a la Universidad de San Francisco de Quito y fundamentalmente al Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades, donde estamos siempre dispuestos a recibirte y aceptarte si quieres aprender más de las ciencias sociales. Y bueno, con eso terminamos este programa. Comentarios, sugerencias son muy bienvenidos, de temas, de platos, de lo que ustedes quieran, hacerlos en nuestras redes sociales. Gracias y nos vemos en el próximo programa del Chef de la Política.